Welcome, everybody. My name is Sue Wong, and I'd like to welcome you to the session, Bridging Gaps in Hepatitis B Care and Treatment, Bringing Science and Affected Communities Together. My name is Sue Wong, Program Chair of the World Hepatitis Summit, and we're especially delighted to bring this session to you as we believe it's very important and timely for us. Llevar esta sesión a ustedes y poder estar discutiendo los tratamientos actuales y cómo unir a la comunidad de la ciencia y a las comunidades juntos. Y soy Filipa Easterbrook, y trabajo en el programa global de hepatitis y estoy muy entusiasmada de estar aquí en esta sesión. Vamos a ver nuestros objetivos ahora. Vamos a ver cómo reconocer las brechas entre el cuidado y hepatitis B entre los distintos países con distinto nivel de ingresos. Vamos a ver los distintos tratamientos. Vamos a explorar cómo hacer una intersección entre las basados en nuestra experiencia con VIH y luego los lineamientos y las preferencias y el cuidado descentralizado. Así que sin más, voy a presentar al doctor Haile Mekone de Etiopía para que nos comparta cuáles son las brechas en lugares con ingresos bajos. Gracias por la cumbre, por darme esta oportunidad de presentarles las brechas en el tratamiento de HBV en Etiopía y quiero mostrarles las brechas en la cascada de atención que hay en estos programas. Esta es mi presentación. Yo vengo de Etiopía, que está localizado en el este del África y es uno de los más poblados después de Nigeria y hay una prevalencia del 9.4%. Así que quiere decir que hay más de 10 millones de personas infectadas con el virus de hepatitis. Esta es la distribución de la prevalencia. Pueden ver algunas áreas en el noreste y así que pueden ver que aquí hay casi 10,000 muestras y cada región proporcionalmente incluye a esto. Las brechas, o sea, es conocer los modos de transmisión. Así que hay algunas evidencias de lo que pasa. Por eso es que hay esta brecha en el conocimiento. Y entonces, y como hay esta brecha de conocimiento, hay contacto íntimo con pequeños y hay prácticas riesgosas con los pacientes, incluyendo prácticas locales. Por ejemplo, y son lecciones que aún no hemos aprendido de ellas. Y si vemos la alta prevalencia que vemos en algunas ciudades, vemos hasta en 91 personas en el tema de alta prevalencia. Y las otras brechas, si las dividimos entre vacunación, diagnóstico y discriminación. En vacunación, no hay una política nacional para vacunación para hepatitis B en hepatitis B y no hay disponible vacunación al nacer. En diagnóstico y terapia, las personas tienen que pagar de su propio bolsillo y para los exámenes de cargas virales, los exámenes se tienen que ganar al extranjero y son caras. Y la cuestión legal de antidiscriminación es muy grande con las personas que viven con hepatitis B y C, especialmente en los lugares de trabajo. Y también, hablando de África, solo 2% de los africanos que viven con la infección de hepatitis crónica B reciben diagnóstico y eso llega a un 0.1% en tratamiento.
Y eso se compara con los países desarrollados que tienen voluntad política que alcanzan hasta un 18-19% comparado con los de bajo ingresos que solo tienen de 2 al 3%. Y solo el 11% de recién nacidos reciben vacunación. Y también hay brechas en investigación. Hacen falta estudios longitudinales. Hay faltan análisis de costo-efectividad. Es importante ampliar el tamizaje, la vinculación al cuidado y el tratamiento de complicaciones para en el caso de SLD y HCC y la mortalidad, especialmente en las ciudades de bajos ingresos. Y el otro problema es el desarrollo de cáncer y que sucede en los jóvenes y tienen un diagnóstico muy bajo. Y este es un problema porque vienen muy jóvenes y ya en etapa muy avanzada con metástasis y no identificarlos a tiempo causa estos problemas. Por eso es importantísimo identificarlos en la etapa temprana. Y entonces hay que hacer una sinergia con VIH. A ver, muchos desafíos, esa actitud de una baja conciencia en los pacientes que presentan y que necesitan atención médica, inicialmente utilizan tratamientos tradicionales y entonces, y otra cuestión importantísima son los marcadores no invasivos. Las herramientas para evaluación de fibrosis falta mucho tenerlos, no están fácilmente disponibles. Y entonces es muy importante tener un criterio de tratamiento que sea pertinente al nivel local. Eso es muy importante y para el diagnóstico, para nosotros. Así que algunas recomendaciones. Es importante las estrategias de tamizaje para identificar los casos, los lineamientos que se puedan adoptar fácilmente de los recursos disponibles, pero que se traduzcan al contexto del país. Tenemos exámenes basados en biopsias del hígado como un marcador para fibrosis, exámenes de ácidos nucleicos y utilizar centros de atención alternativos y también y buscar datos africanos para que están trabajando con los tratamientos invasivos, que no invasivos, y integrar los programas para aprovechar los recursos con VIH y TB. Eso sería utilizar esos programas para podernos integrar y mejorar el tratamiento. Así que la voluntad política y el compromiso es básico. El gobierno necesita apoyo, no son parte del apoyo y las políticas. Hay que incrementar el financiamiento del gobierno para los programas de hepatitis e integrarlo a los programas existentes. El EFNORHEP ha implementado un programa piloto desde febrero 2015 y lo ha escalado a 4 ciclos más. Pero ese es el tipo de cosas que debemos hacer. Esto es la punta del iceberg. Así que, en resumen, implementación de la vacuna al nacer, mejorar las estrategias de tamizaje y adoptar lineamientos locales que nos puedan ayudar. Y con esto quiero agradecer a los organizamientos. Gracias por esta excelente cumbre. Muchas gracias. Gracias, doctor, por su participación. Ahora me gustaría pedirle al doctor Fu Shunhui, que es de la Universidad de Pekín en China,
y que he estado en el programa en la casa matriz y que va a hablar cómo disminuir esas brechas en China desde una perspectiva de países de ingresos medios. Buenos días, buenas tardes. Bueno, soy el profesor Chan de la universidad. Gracias por dejarme estar aquí y presentar cómo podemos atender este tema. Como ustedes pueden saber, China tiene una gran prevalencia en el mundo. Así que muy alta y tiene, así que la infección se debe por las infecciones, por la carga pasadas, la carga de las infecciones de hepatitis B crónicas se debe también ahora. Y esto tenemos grandes números de personas infectadas. Y esto and their National State Council has issued their un healthy consejo 20 estatal para asegurar que haya una iniciativa de China saludable 2019-2030 y también el informe del trabajo del gobierno que muestra que hay una mejoría en la prevención y servicios de tratamiento para hepatitis y otras enfermedades infecciosas. Y el Ministerio de Salud, junto con otros ministerios, tienen un plan de acción para la prevención, atención y tratamiento de la hepatitis viral desde el 2017. Y esto es parte de... Esto va a ser actualizado en los próximos años. Y también hay unas directrices publicadas por el Ministerio de Salud para incluir las hepatitis virales en la atención para la prevención de la transmisión. Perdón, hay unas guías también para prevención de la transmisión materno-infantil. Esta es nuestra cascada para hepatitis B. Podemos ver que hay menos de 20% de personas diagnosticadas y de estas apenas 2.5% reciben tratamiento. Así que el diagnóstico y tratamiento para la hepatitis crónica, la hepatitis B crónica es muy bajo. Las noticias buenas es que el tratamiento antiviral para la hepatitis en China el precio de los medicamentos ha bajado de $220 de los Estados Unidos por mes a $75 por mes en el 2016 y también más aún hubo 96%, otra caída en menos de 96%, la caída de 96%, una reducción Así en el que hizo que 2019. el precio fuera disponible para muchos de las personas. Y esto mejoró el acceso para otros. Otra cuestión que tenemos en China muestra que la población en la etapa inicial de infección, entonces es mejor, claro, hay un mejor impacto en la disminución en la base de esto. Si usted empieza en 2021, hay una reducción del 70%, pero si ven en el siguiente año solo 40% y así, solo 12%. Esto significa necesitamos una política distinta. Y esto y la costo efectividad
de 18 a 70 años se inició en 2021 ha sido la mejor estrategia de tamizaje como nación. Al aplicar esto, al aplicar esto, y eso redujo y nos ayudó a reducir la mortalidad y alcanzar la meta del 2030. Si vemos a la política de testeo y prevención, podemos reducir ahora la mortalidad. Solo para probar, comparado con 2015, pero la mortalidad aún se ve que va en aumento. ¿Cómo pasa con esto de 80%? Y tratar a todos, esto vemos que hay una 40% reducción en mortalidad. Así que los desafíos están ahí. Hemos desarrollado políticas nacionales para apoyar el tratamiento. Hemos mejorado la disponibilidad y los suministros de medicina. Los precios de las medicinas han bajado grandemente y hemos establecido lo que se llama un comité de trabajo promoviendo la eliminación de hepatitis viral en la Asociación Médica Preventiva China. Y provincias como Hainan iniciaron un programa piloto para eliminar la hepatitis viral, que es muy bueno. Esa es una excelente noticia. Otros desafíos son que la cobertura del testeo y los servicios de tratamiento es limitado y el progreso es poco a poco y hace falta sistemas de información efectiva para monitorear y comprender estos programas para llegar a otros países. Así que esto es nuestro resumen de China y muchas gracias. Ahora, y si hay preguntas, muchas gracias. Vamos ahora a tener todas las preguntas al final. Muchas gracias. Así que quiero seguir ahora vamos a la perspectiva de los países de altos ingresos que va a ser presentada por el por doctor Nora Terrot de la Universidad del Sur de California. Nora, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy entusiasmada de estar aquí con esta tecnología. Voy a tratar de ver los asuntos y me voy a enfocar en los datos ahora. Algunos datos de los Estados Unidos y de Canadá. Para considerar la carga de la enfermedad en Estados Unidos y Canadá es una enfermedad de los nacimientos en extranjeros. Aquí a la izquierda vemos que se estima que 1.8 billones de millones de individuos en Estados Unidos, que podrían ser hasta 2.4 millones, pero la mayoría el 1.47 millones son extranjeros. Y estamos también representación de las Américas y de África. Del 2009 al 2018, vemos que hay un 11% de incremento en hepatitis B en personas nacidas en el extranjero. Aquí para hacer el diagnóstico, lo que vemos acá es que datos de una encuesta de población y lo que vemos acá es que hay un estimado que hay el tamizaje de todos los individuos, identificaron 1.3 millones de individuos que estaban infectados. Pero cuando se les pregunta si saben que están infectados, solo 34% dijeron que conocían su diagnóstico y solo 28% habían recibido tratamiento. Y los factores asociados con si tienen esta conciencia, vemos que si son
ciudadanos de los Estados Unidos, si tienen educación superior, otros factores. Otros datos similares vienen de Canadá. Canadá tiene un sistema de salud, así que de seguros para todos, seguridad social para todos, y vemos que en el 71% de sus infecciones prevalentes que se estiman que son entre inmigrantes, personas que nacieron en el extranjero, y vemos nuevamente que como 50% son de Asia o del Pacífico del Oeste, y vemos que el 31% de los que estaban infectados conocían su diagnóstico, 18% estaban vinculados a tratamiento y solo 7% habían iniciado tratamiento. Pero interesantemente en este estudio mostraron que los inmigrantes tenían más probabilidad de vincularse a tratamiento en Canadá. Así que esto habla de que temas importantes, tamizaje particularmente en las comunidades de inmigrantes ricos, vemos algunas brechas, no solamente tamizaje para hepatitis B, sino el otro paso es tamizaje para hepatitis C. Aquí vemos un estudio de inmigrantes en Nueva York, asiáticos y africanos. 109 respondieron, 73% reportaron tener pruebas rutinarias para hepatitis B y solo 68% para HCC. ¿Cuáles son las barreras que experimentan para ofrecer hepatitis B o para tamizaje para cáncer a sus pacientes inmigrantes? Se les preguntó y se les dijo, y los que respondieron dijeron que había poca claridad en los lineamientos, que habían otras necesidades de salud que competían, que tenían problemas de tiempo y también que tenían otros problemas en la práctica. Una vez que se hace el diagnóstico, sabemos que los pacientes con hepatitis B necesitan un seguimiento más largo. Los estudios también han visto si los individuos, una vez diagnosticados, reciben evaluaciones continuadas, y esto es muy importante para individuos que se va a determinar si son elegibles para tratamiento, porque sabemos que eso dependerá en los valores séricos. Así que en estos datos, esa serie de datos, vemos que de los más de 12,000 individuos que tenían hepatitis B crónica, solamente 72% tenían una evaluación adecuada en algún punto en el tiempo y solo 51% tenían pruebas adecuadas, por lo menos para los antígenos y cargas virales. Los predictores de una evaluación adecuada, los asiáticos tenían mayores probabilidades de tener evaluaciones, y también aquellos que habían buscado a un especialista como su proveedor de salud. Y finalmente, esto toca el tema de tratamiento. Sabemos que nuestros lineamientos para tratar hepatitis B en Estados Unidos, en otros países de ingresos altos, depende de ALT, de DNA de hepatitis B y el estado de la enfermedad. Estos son los criterios primarios, y sabemos que estos umbrales son una guía, pero no son absolutos, pero los valores de ALT y de ADN del virus de la hepatitis, aquí están los valores, y luego cualquiera que tiene cirrosis también se recomienda que sea tratado. Pero para iniciar tratamiento hay que tener valores seriales para poder hacer esta decisión. Así que, ¿cómo lo hacemos en países de ingresos altos como los Estados Unidos? La respuesta corta es que no lo estamos haciendo tan bien como quisiéramos. Aquí está un estudio muy bueno. De nuevo, 12,000 pacientes elegibles y 100% los que tenían hepatitis B crónica, y aquellos que llenaban criterios de tratamiento, solo 65% tuvieron tratamiento en algún momento. Y a la derecha vemos lo mismo, vimos cómo los sistemas de salud identificaron a aquellos que llenaban los criterios de elegibilidad, y algo muy importante es que
casi un cuarto de los pacientes no tenían suficiente información para determinar si eran elegibles para tratamiento. De nuevo, que no tenían ALT o ADN para el virus de la hepatitis B, y los que sí tenían datos y que eran elegibles para tratamientos, solo 67% fueron efectivamente tratados y 33%, o sea, un tercio, a pesar de ser elegibles, no fueron tratados. Así que un tercio de todos nuestros pacientes elegibles, aunque llenaban los criterios de elegibilidad, no eran tratados. Este es otro estudio donde también hay una proporción grande de pacientes que están en la zona gris o que tienen valores no determinados, individuos que sus niveles de ALT o sus niveles de ADN no llegan a los umbrales para iniciar tratamiento. Y en este estudio en particular se mostró que casi 40% de los pacientes caen en esta zona gris de pacientes, no son claramente inactivos, pero tampoco están claramente activos, así que están en esta interfaz, así que no sabemos si deberían de ser tratados o no. Y cuando uno sigue a estos pacientes por un periodo de tiempo hasta de 5 años, podemos ver que 3/4 de ellos todavía se mantienen no determinados, así que en un periodo largo de tiempo los pacientes no saben si deben recibir o no tratamiento, y esto es una barrera significativa en lograr tratar a pacientes que se beneficiarían del tratamiento y tal vez poder tener una revisión de nuestros lineamientos y simplificar nuestros criterios de tratamiento. Estos son algunos de resumen de nuestros desafíos en términos de tamizaje. Una falta de la concentración del diagnóstico sigue siendo un problema, así que tal vez tenemos que ampliar nuestro tamizaje de todos los adultos por lo menos una vez. Y en términos de monitoreo, no hay suficiente monitoreo y vigilancia de la hepatitis C, de la HCC. Necesitamos mejorar la educación, particularmente entre los proveedores que sirven a aquellos que nacen fuera de los Estados Unidos o son inmigrantes. En términos de tratamiento, hay falta de tratamiento entre los pacientes elegibles. Debemos simplificar cómo decidimos tratar para poder abordar a este grupo que mencioné que están en esa zona gris. Muchas gracias. Gracias por compartir la experiencia de los Estados Unidos, y vemos que aún en los países de ingresos altos todavía hay brechas en el diagnóstico y tratamiento, así que espero la discusión. Voy a presentar al próximo conferencista Dajama Ada, que es el presidente de la WHA, y él va a compartir su perspectiva de personas viviendo con hepatitis B y en acceder a diagnóstico y tratamiento. Gracias por dar a la comunidad de pacientes de compartir sus experiencias en acceder al tratamiento. Los pacientes siempre sienten este sentimiento de descuido, de que no son incluidos en el sistema de salud, y esto ha sido un factor muy fuerte en limitar el acceso a atención. La hepatitis B, la prevalencia es variada, es más alta entre las poblaciones es más alta en poblaciones marginalizadas en ciertas regiones. La población que tiene más probabilidades de tener hepatitis B son estas poblaciones marginalizadas que no tienen acceso a servicios de salud. Y en diferentes países vemos diferentes perspectivas, me gustó la presentación de la doctora Laura, porque desde la perspectiva de pacientes, una de las cosas que primero mencioné es el estigma, el autoestigma. Yo estoy hablando como una persona que vivo con hepatitis B y sé lo que me tomó superar ese primer temor, tengo este virus y pueden matarme. Y los pacientes dicen, tengo hepatitis, soy una persona que va a morir, es como una sentencia de muerte. Así que esa falta de información adecuada impide que los
personas busquen tratamiento, aún antes de llegar a los servicios de salud. Y el lenguaje complejo y científico tampoco ayuda, especialmente pacientes que viven en áreas donde no hay suficiente información. Hay en los lineamientos, en las orientaciones, hay lenguaje muy complejo y deberíamos de simplificarlo para que la gente lo pueda comprender. Y eso también es una barrera porque los proveedores de salud a veces no tienen el tiempo para explicar lo que el paciente tiene que saber. Así que esto es una barrera. Y la diversidad de la hepatitis B también trae a la luz muchas disparidades, resalta las disparidades. Por ejemplo, la pobreza, las directrices actuales, por ejemplo, en Nigeria, donde la carga viral para hepatitis B cuesta como $80. Y estamos hablando de pacientes que viven en $1 al día, así que si la persona tiene que pagar, tiene que competir con renta, con alimentos, la educación de sus hijos, así que no puedes esperar que esa persona vaya a pagar, perdón, no era $80, $8. Entonces, si tiene que salir del bolsillo de la paciente, la mayoría de los pacientes en África y en países de ingresos bajos no tienen que pagarlo de su bolsillo, no son cubiertos por los seguros de salud o la seguridad social. Así que para la mayoría de pacientes que tienen que pensar a largo término, cuándo voy a gastar cada mes y está compitiendo de nuevo con estas necesidades, así que se vuelve un problema financiero para las personas. Así que el costo de las pruebas y muchos pacientes viven en áreas donde no hay acceso a pruebas. Estoy hablando de África y de Nigeria. Muchas de las plataformas de diagnóstico están en áreas lejanas de donde los pacientes residen y están en centros de salud de atención secundaria u hospitales. Y así que el paciente está pensando que tiene que transportarse a estos lugares donde hay laboratorios, el costo del transporte, el costo de llegar, y le toma un mes para recibir el resultado de una PCR o a veces más de un mes. Y los buscan a otras alternativas como curanderos tradicionales, porque ellos quieren una respuesta inmediata y esperar estos largos tiempos para una respuesta de un laboratorio es una barrera, porque te toma hasta 60 días en África y el paciente ya no regresa y busca otras alternativas por su cuenta. Así que vemos esto en muchos pacientes. Recibo correos de que me dicen, no puedo pagar un test de ADN. Esto cuesta en Nigeria como $30 para un tratamiento de un mes. Así que la pobreza sigue siendo, está en los cimientos de esas barreras. Además, los pacientes no se ven como que les dan la importancia que ellos merecen. Solo se los ven como un experimento. Así que no hay ese sentido de que eres importante y es un socio en nuestro sistema de salud. Así que en muchos casos, porque el personal de salud a paciente hay una gran brecha y entonces no hay una verdadera empatía con el proveedor de servicios de salud y por eso busca tratamiento alternativo, alternativo de la comunidad donde se sienten que lo comprenden mejor. Así que el primero es las limitaciones que están en el propio paciente, su autoestima y sus problemas financieros. Así que necesitamos entender
tienen que entender que no es una sentencia de muerte, que hay esperanza y que hay un tratamiento efectivo. Y el sistema de salud, si lleva a un paciente al hospital, encuentran muchas barreras para registro administrativas. Aún antes de poder hacerse la prueba, se le va todo el día. Así que estos son todas barreras que debemos de superar. Hay múltiples barreras en los sistemas, el costo del tratamiento, el costo del diagnóstico, todo está centralizado. El paciente vive en comunidades rurales, así que la falta de a veces una explicación simple en estas guías, a veces eso sería también muy importante. Así que no se ve al paciente como una persona en condiciones de igualdad, sino lo miran como solo estoy tratando el virus, pero no estoy tratando a la persona y el individuo no es considerado como el centro de la atención. Así que muchas gracias por esta oportunidad y puedo compartir más cuando haya tiempo. Muchas gracias, Danjuma, por tu perspectiva, especialmente viniendo de África. Ahora estoy muy complacida de presentar a Mark Harrington. Ha hecho un trabajo fenomenal en términos de juntar a la ciencia de la comunidad y estamos esperando su conferencia para entender esto. Voy a compartir tus diapositivas. Vamos. Gracias, Sue. Aprecio la invitación. Es un honor poder estar aquí con todos ustedes. Background in HIV treatment activism over the last 34 years. Un poco de los antecedentes del activismo y cómo se aplica a los temas que están aquí sobre lo que hicimos en VIH. Pero también voy a mencionar, voy a hablar del tratamiento, la cura y una vacuna que es curable para hepatitis C. TAC trabaja con VIH, tuberculosis y hepatitis viral. Hemos estado durante los últimos 30 años. Aquí en la diapositiva inicial, es un dibujo del pasado que se desarrolló en Francia. El punto que estoy tratando de hacer con esto, la investigación sucede cuando se necesita y cuando hay voluntad. Y con respecto a tuberculosis, la vacuna se desarrolló en Francia y la TB era lo que mataba a las personas en los países de alto nivel. Y Tuberculosis. Next slide, please. Siguiente diapositiva. No se pueden ver las diapositivas. Mark, can you see the slides? Mark, No. ¿puedes ver la diapositiva? Can the audience see the slides? Oh, they cannot see the slides. All right, I think. No pueden ver las diapositivas, necesitamos apoyo informática. Las voy a compartir. No se ve. ¿Alguien nos puede apoyar, por favor? Creo que ya. Ahora. A ver, ¿se puede agrandar? ¿Sí? Muy bien. Quiero hablar sobre los principios para el activismo desde los 80, cuando se descubrió el virus. No había tratamiento a un inicio y ahora hay tratamiento efectivo y como es lo que se está esperando para hepatitis B, no hay cura, a diferencia de hepatitis C. Entonces,
El activismo y la investigación es algo muy importante que hemos estado utilizando y le estoy mostrando un ejemplo de 2010 del informe de pipeline detrás de nuestros proyectos, algo que nosotros hicimos. Y que el problema es que no había mucho en la fase de investigación para hepatitis B, porque nosotros vimos que no había mucho énfasis y tampoco sobre la cura. Y ven aquí en la foto una reunión en lo que hicimos también en Barcelona. Nos reunimos en 2016 para pedir costos más bajos para la cura y tratamiento de hepatitis C. Siguiente. Un principio clave para el movimiento de SIDA es cuando un grupo de valientes con SIDA se unieron en Estados Unidos y declararon los principios de Denver, que era una demanda para involucrarse en todas las comunidades afectadas, en todos los otros aspectos de sus vidas. Así que el compromiso y las relaciones con comunidades es muy importante para OSOS, es muy útil y ayuda a que las cosas se muevan más rápido. Siguiente. Aquí están las 8 razones y que muestran por qué las personas tienen el derecho de participar, incluyendo los principios de Denver, la declaración de Helsinki y otra, ayuda a asegurar de que se genere un valor social, asegura que sea ético, también ayuda que participen en la investigación y que nos ayude a trabajar y que puedan las personas que están afectadas por la enfermedad y las comunidades que entienden la ciencia pueden trabajar mejor buscando financiamiento con el gobierno y con otros. Y podemos buscar cuestiones para prevención y diagnóstico y ayuda a promocionar también en la comunidad, como fue ahora en COVID-19, genera una plataforma para evitar la mala información o las noticias falsas. Again, here's another example taken from COVID, but also from HIV research, which is, it quotes from Dr. Tony Fauci in Aquí hay otro ejemplo. Y como ustedes pueden ver, es lo que hemos aprendido del VIH y esto enfatiza y ilustra los beneficios de haber aprendido de las otras enfermedades. Así que, por ejemplo, las vacunas que se desarrollaron para COVID-19 y que ahora se están estudiando para VIH y TB, por ejemplo. Es un par de informes cómo comprender y hacer advocacia para tener una agenda integral básica con las ciencias y cómo construir esas alianzas. Siguiente. En 1992, los investigadores no entendían dónde vivía la hepatitis en aquellos que tenían VIH. Necesitaban entender esto y como resultado me uní con un grupo de estudio que estudió mis nódulos linfáticos y buscamos el VIH dentro de los nódulos linfáticos para ver si hay y para verlas, pueden ver un nodo linfático con partículas blancas. Esas partículas blancas son priones de VIH y que aún yo tenía un conteo normal. En ese momento mi cuerpo ya tenía VIH, si no iba a un tratamiento efectivo. Y al lado es una célula T y la parte verde es VIH, son millones que vienen de esa célula infectada. Y esto es cuando se nos preguntaba si esto
afectaba con el SIDA. Entonces, y eso lleva a la destrucción del sistema inmune. Entonces, lo que hay que aprender es cómo vivimos con esto y cómo entenderlo y cómo tratarlo y curarlo. Siguiente. Así solo estoy mostrando la diferencia de mis nódulos linfáticos y luego en el 98 a la derecha. Y lo que ha cambiado en esos 4 años es que la terapia antiviral, retroviral, hacía efectiva y ya no se podían encontrar partículas de VIH a la derecha. Así que la combinación triple que yo estaba recibiendo durante los últimos 2 años había reducido el VIH a niveles casi indetectables, a pesar de que no estoy curado totalmente, pero 4 años sigo en una terapia similar que me mantiene mi nivel indetectable. Entonces, es importante que podemos, esa es una muestra que podemos vivir con una infección crónica aunque no esté curada. Siguiente. Aquí hay una diapositiva dramática que se hizo en un campus en Maryland en 1990, en mayo, y es un grupo que utilizaron bombas que no eran violentas, pero era muy dramático para demandar que las personas en VIH y sus defensores pudieran tomar parte de los procesos científicos y poder implementar estos recursos. Y lo que queríamos era hacer el poder y hacer la ciencia para poder cambiar la ciencia y que se hiciera una alianza como el doctor Fauci y otras personas como yo que hemos vivido con VIH desde 1980. Otra estrategia clave es hacer demostraciones, manifestaciones. Este es un grupo de valientes defensores en una campaña en Cape Town, en África, en 2007. Y para el grupo de TB, que es alien tuberculosis, que también que viven con VIH. Entonces, esta demostración estaba protestando para poder y obtener un programa de tratamiento que lo lograron hacer. Esta demostración fue exitosa y cambiar la posición de mentalidad de salud para los enfermos con TB. Entonces, lo que le estaba hablando a Sue, cuando trataba de planificar esta plática de cómo a veces cuántas áreas grises hay en los lineamientos de los tratamientos. Entonces pensé en unas campañas que se iniciaron desde hace 20 años para cambiar los lineamientos, para que la ciencia también trabajara con la comunidad, para que las personas que vivían con VIH se introdujeran en esto. Así que había mucha incertidumbre de cuándo empezar con esta terapia combinada y el financiamiento empezó con ART en 2007, ahí donde dice SMART. Y ese estudio hizo comparaciones para ver cómo podíamos combinar esto. Luego empezó un gran estudio y dice que es importante iniciar los tratamientos de VIH al inicio y luego recomendaron en 2016 la OMS tratamiento para todos y para 2022, este año, 28.5 millones
de las personas que tienen VIH, 38.5 millones de ellas, están recibiendo terapia combinada. Y entonces, este es un ejemplo de lo que puede hacer las personas con hepatitis B, cambiando los lineamientos de control y de exámenes clínicos, de cuándo tratarlos o tratar a todos desde el principio y tratarlos de manera con igualdad y con ética. Así que estos solo son algunos ejemplos como en las últimas 3 décadas los activistas hemos trabajado con un patógeno que no se había descubierto hasta 1993. El siguiente es la diapositiva. Quiero terminar con una nota personal. Es que yo he sido infectado con hepatitis B. Me infecté en 1980 y tuve suerte de tener un sistema inmune fuerte y pude clarificar el virus. Así que muy pocas personas han podido sobreponerse a eso porque se integra con todo el sistema, pero hay pocas personas, pero si le dan suficiente asistencia al sistema inmunológico, así que yo quiero agradecer a los organizadores, a Su por una conversación muy útil para prepararme para esto y gracias a PAG, a la comunidad y a todas los que han ayudado para hacerme y poder presentar esta charla. Muchas gracias a todos. Gracias, Mark, por compartirnos esta charla tan impactante y tanto que tenemos que aprender. Gracias por compartir tu propia historia. Eso nos va a impartir, nos va a ayudar a otros que vivimos con hepatitis B. Así que lo paso a mi comoderadora que tiene otra cuestión que hablar. Así que, por favor, si se pueden hacer preguntas en la plataforma, pero los que necesiten hacer preguntas, por favor, pónganlas en la plataforma y entonces estas pláticas van a estar durante 3 meses por si no pudieron participar. Muchas gracias. Esta perspectiva de 360 grados que tuvimos China, Estados Unidos. And I think always to hear. Creo que siempre es bueno aprender de las lecciones aprendidas del VIH y cómo podemos construir sobre ellas. Y creo que nos han dado permiso de extendernos más allá de las 6 de la tarde para la discusión. Me gustaría empezar con una pregunta general que le voy a pedir a cada uno de los conferencistas que pido una respuesta corta. En todas las pláticas, los desafíos han sido el tema de la conciencia de la comunidad, de los proveedores de salud, abordando temas de financiamiento, el tema de lineamientos claros y de prestación de servicios en forma humana. Particularmente a nivel de país, se han cubierto algunos de estos temas, pero también estamos enfrentando desafíos. Así que empezando con Etiopía, con Haile Michael. La pregunta aquí es sobre directrices. Usted ve como uno de los más importantes cosas de abordar de simplificar las directrices, qué tanto debemos trabajar en esto y también en la provisión de servicio. Haile Michael, usted empezó con un tratamiento hospitalario. ¿Cuánto podemos apalancarnos y aprovechar de la infraestructura de VIH? Así que si puedes enfocarte en estos 2 temas principales con unas respuestas cortas de 1 minuto. Bueno, yo estaba pensando
también pedirle algo de los lineamientos de la OMS. Empecemos con cuál es el marco de referencia. Mucho se ha hecho para los lineamientos de hepatitis C, empezando con la consulta a las partes interesadas y priorizando las preguntas principales. El mismo proceso se está haciendo ahora con hepatitis B, así que la prioridad número 1 será ampliar los criterios de elegibilidad, y esa conversación no es nueva. Estamos hablando desde hace 2 años, y cómo vamos a categorizar cirrosis, por ejemplo, y cómo flexibilizar el umbral para el inicio del tratamiento. Así que eso sería cuando empezamos tratamiento. Ahora del umbral para la DNA, todavía estamos en 20.000, así que esas son áreas de conversación. Otra área es de la prevención de transmisión materno-infantil, si se vamos a usar antivirales, cuando lleguen a qué nivel. Esto se está volviendo un impedimento y tal vez tenemos que flexibilizar estos criterios, por lo menos en algunos contextos. Empezar de una vez el tratamiento y no esperar a llenar estos criterios. Esto es esta área, y junto con la simplificación de la prestación de servicios. Ahí estamos empezando. Esta es una oportunidad de escuchar de todos ustedes de dónde miran las prioridades en términos de elegibilidad y de la prestación de servicios. Hal Michael, por favor. Muchas gracias. Gracias por permitirme hablar en esta cumbre y presentar los escenarios de países de bajos ingresos. Hay muchas brechas, empezando con programas de tamizaje, el diagnóstico y brechas de investigación y de acceder al diagnóstico y tratamiento. La OMS nos ha ayudado con algunos lineamientos. Y en términos de diagnóstico, basados en los criterios de hepatitis B, que no han estado disponibles, el punto de contacto de la prestación de servicios es muy importante. Debemos de tener respuestas más rápidas y tratamientos menos costosos. Por ejemplo, usar las plataformas de GeneXpert, y de esta forma podemos apalancar los recursos que estamos usando para tuberculosis. Por el programa de tuberculosis tienen equipo y personal que nos pueden apoyar, así que tal vez podemos usar este equipo de GeneXpert y apalancar esos recursos de TB, así como usar esos mismos equipos de GeneXpert que se usan para TB, porque TB, tuberculosis, tiene bastante apoyo de diferentes fuentes y socios, así que sabemos que estos equipos son caros, no están disponibles en muchos países. Y hay mucha disparidad porque no tenemos los mismos recursos. Necesitamos un enfoque basado en sistemas. Sí, los países están en tratamiento para VIH y los países sabemos que hacemos mejor trabajo con el diagnóstico y tratamiento de VIH, pero tenemos que mejorar en el término de las hepatitis y tenemos que mejorar nuestros servicios de tamizaje y de prestación de servicios, y también tenemos que mejorar nuestros datos. No sabemos
No sabemos cómo acceder a muchos pacientes que una vez que los podemos acceder, los podemos tamizar, entonces vienen los problemas de los costos para el tratamiento. De acuerdo al umbral de africanos, si podemos flexibilizarlo, eso va a mejorar la situación. Gracias por ser muy concreto. Ahora vamos a movernos a China. Fujian, China, ha reducido los costos de sus medicamentos drásticamente. Ha sido genial ver esta reducción tan marcada de los costos de los medicamentos, pero usted resaltó que todavía la cobertura de diagnóstico y tratamiento es baja. ¿Cuál es la barrera ahí? ¿Es la prestación de servicio? ¿Es parte o es falta de conciencia en la comunitaria? ¿Cuáles son las barreras? Es una excelente pregunta. Como otros países, tenemos bajo tamizaje y bajas tasas de tratamiento. Y así no vamos a lograr las metas del 2030. El tema en China es que sabemos que tenemos los bajos precios en medicamentos, tenemos tamizaje accesible, pero no tenemos una política nacional para tamizaje. No tenemos conciencia. Muchas personas que tienen la infección no saben su diagnóstico y hasta que ya tienen cirrosis o un cáncer. Así que las personas todavía dicen, las personas no saben, entonces eso no saben su diagnóstico, eso les impide tener tratamientos más tempranos y evitar la enfermedad progresiva. Y también necesitamos tener más claridad en las directrices para dar instrucciones a los pacientes para que los pacientes que participen y se vinculen al tratamiento. Así que creo que esas son nuestras barreras que tenemos que solventar en China. Muchas gracias, Sean. Y ahora me voy a mover rápidamente a Nora para preguntar cuál es la simplificación de las directrices, de los lineamientos. Creo que siempre hay una nota de advertencia cuando uno quiere ampliar los criterios. Cuando ampliamos los criterios, aún a los que son elegibles, en su contexto, 20 a 30% no iniciaron tratamiento. Así que no sé si solo ampliar los criterios es la solución. Nora, ¿qué piensas? Yo creo que es difícil saber a ese tercera parte que no está en el tratamiento. Sabemos que puede ser acceso a especialistas y cómo podemos empoderar a la atención primaria para que haga este manejo completo. Y creo que eso es importante en los países de ingresos altos. Y en ese respecto, creo que si hacemos las decisiones de tratamiento más simples, porque los médicos primarios están muy ocupados, pero yo no creo que debemos de tratar a todos los que tienen el virus, no creo en eso, porque hay que apoyar un poco mejor esta decisión, pero sí creo que podemos hacerlo menos complicado, porque tenemos este nivel de DNA, este nivel de ALT, y eso lo hace más complicado. Así que creo que podemos simplificarlo teniendo unas categorías simples, este nivel de ALT, este nivel de ADN, y tratar. Y no tantas diferencias entre si esto no está, esto tampoco. Estamos siendo muy estrictos. Creo que quiero flexibilizar los umbrales para tener más elegibilidad.
Pero dicho esto, no quiere decir que vamos a tratar a todos. Debemos siempre mantener algunos umbrales porque sabemos que un nivel de virus es número. Queremos sentirnos cómodos. Como 20,000 es algo arbitrario, pero creo que de 10,000 tal vez es mejor, así que movernos a enfocarnos en ese grupo y asegurarnos que esos individuos sí reciben tratamiento independientemente de su nivel de ALT y pensar un poco más selectivamente de las personas que están bajo ese nivel. Ser más selectivos en estos que están en niveles más bajos. Ese tipo de simplificación. Queremos hacerlo más fácil para nuestros médicos y también más fácil para los pacientes, para que ellos entiendan cuándo es que empezaremos tratamiento, cuándo son elegibles. Quiero decir que no está en tus diapositivas, pero creo que la idea y el conocimiento que tenemos ahora sobre el virus de la hepatitis B, integrarlo en el DNA, en el ADN, y creo que Mark lo mostró muy bien, que hay algunas cosas que están sucediendo inmunológicamente que no están necesariamente capturadas en nuestros lineamientos, y alguien que vive con hepatitis B, que eso me asusta el potencial oncogénico y tener cirrosis, teniendo hepatitis B. Creo que la preocupación de los pacientes es, sé que Mark lo compartió, pero alguien que vive en esa zona gris, mi carga viral todavía no está en 20,000 y he visto y este nivel no era suficiente para empezar con tratamiento, aunque aunque yo no caigo en esa zona, pero creo que hay algo de urgencia para decidir un poco en flexibilizar estos lineamientos, y es importante que tengamos esta conversación con los pacientes y no necesariamente esperar nuevos tratamientos, sino que también ver qué está saliendo del virus en nuevas investigaciones. Así que tenemos que seguir a la próxima sesión. Les pido que entren a la plataforma para continuar con esta discusión. Creo que es muy importante, pero tomará más tiempo y creo que a medida que las directrices están siendo desarrolladas, por ejemplo, a nivel de la OMS, pero creo que es importante escuchar la voz de las personas que viven con hepatitis y lo dejo ahí. Y tal vez unos últimos comentarios, tal vez de Mark o de cualquier otro. Creo que el empoderamiento de los pacientes es un factor clave, es importante que el paciente debe de tener más conciencia para poder acceder a tratamiento, pero también hay algo estructural y algo sistémico. Simplificar la atención es muy importante, así como crear más conciencia de los pacientes para que accedan al tratamiento. Eso es crucial. Voy a dar el último comentario a Mark. Todos pueden comentar en el chat porque tenemos que movernos hasta la siguiente sesión. Mark, usted me inspiró para más investigaciones de cuándo empezar tratamiento de hepatitis B. Si vemos la carga de la enfermedad y las vidas que se pierden o que se vuelven de menor calidad, nuevos tratamientos para hepatitis B y mitigar la carga de enfermedad son necesarios y prevenir la transmisión. Algo como el enfoque de diagnóstico y tratamiento como VIH. Sabemos 30 años de experiencia con VIH haciendo esto de diagnóstico y tratamiento, pero apoyo los esfuerzos para controlar la hepatitis B y tener más investigación. Me encantó participar y creo que debemos de trabajar juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mark. Y definitivamente queremos trabajar
juntos. Gracias a todos, especialmente a los conferencistas por hacer este tiempo para estas conferencias y muchas gracias de nuevo.